Señoras y señores, bienvenidos al programa número 202 de Batalla Cultural de esta tercera temporada, de este tercer año, donde vamos a repasar todo lo que nos ha dejado el Derecha Fest, que se llevó a cabo ayer en Argentina, en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el Hotel Quorum, donde hubo 3.000 espectadores, repleto total, y donde vamos a ver los discursos, las charlas de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Javier Milei y alguna que otra que consigamos, y buscando noticias, buscando cositas para leer un poco antes de arrancar, no he encontrado mucho. No hay muchas noticias en medios gráficos del qué pasó en el Derecha Fest, qué se dijo, qué dijo Milei, qué dijo Laje. No escuché nada, ni vi tampoco nada. Así que hay como una especie de censura, si se quiere, desde los medios tradicionales y los medios gráficos al evento. Lo único que pude encontrar es buscando específicamente en Google Derecha Fest Noticias y buscar en las últimas 24 horas filtrando, encontré esta noticia de mcn.com donde dice: Milei se celebra a sí mismo junto a los seguidores en el evento más antisurdo del mundo. El lema que publicitó el encuentro lo anticipaba casi todo: el evento más antisurdo del mundo. Allí estuvo Javier Milei como principal orador. Derecha Fest lo llamaron y convocó en el exclusivo hotel de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, en realidad en la ciudad de Córdoba, a unas 2.500 personas que pagaron sus entradas para ver y escuchar de cerca al presidente y otros referentes de la ultraderecha local. No nueva derecha ni derecha, ultraderecha. Milei las retrulló con su libreto habitual y calificó a sus opositores de mandriles, atacó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y a quien llamó bruta traidora, cantó contra el kirchnerismo y llamó a sus seguidores a militar con vistas a las próximas elecciones legislativas que se nos vienen para el próximo mes de octubre, y para las cuales se mostró confiado. Bueno, esta noticia es bastante larga, la voy a ir pasando y voy a ir de a poco mostrándola. ¿Para qué? Para que ustedes, si les interesa, la pueden leer desde aquí, haciendo pausa en el video simplemente, o si no, buscan en mcn.com la noticia de la Derecha Fest, que es de las pocas que encontré dentro de los medios gráficos. Así que bueno, nosotros arrancamos ya con uno de los primeros discursos, arrancamos con el discurso de Agustín Laje en el Derecha Fest, luego seguiremos con el de Nicolás Márquez, luego pasaremos al de Javier Milei también, que creo, si no tengo mal entendido, que cerró el evento. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Qué alegría poder estar acá en Córdoba. Siendo cordobés, además, compartiendo este momento con todos ustedes. Tenemos 3.000 personas. Tenemos 3.000 personas. Estaba agotado el foro. Mucha gente que decía que no íbamos a poder llenar. Que no íbamos a poder llenar porque cómo podía ser que le pusiéramos costo a la entrada. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, ya voy a abundar sobre eso. Sí quiero mencionar a algunas autoridades, no las que ya mencionaron, porque ya han sido mencionadas, pero quiero mencionar a mi queridísimo amigo, el diputado Santiago Santurio. Gracias, Santiago, ponete de pie. Ahí va, diputado nacional. Tenemos además a Jorge Jala. Gracias, Jorge, por haber venido hoy. Qué honor que estés acá. Y ya que se mencionaron a diputados nacionales, es un honor para Córdoba tener a un legislador provincial como Gregorio Hernández Maqueda, que está haciendo un enorme trabajo en la provincia de Córdoba para acabar con la mafia de los naranjitas, por ejemplo. Bienvenido a La Libertad. Sebastián García Díaz también, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, amigos, a ver, mi conferencia se titula Malvados, anatomía moral de la izquierda. Vamos a hablar sobre batalla cultural porque la batalla cultural tiene una serie de subbatallas. Es decir, cuando hablamos... ¿Podemos apagar la música? Apagamos la música, por favor. Cuando hablamos de batalla cultural estamos hablando de una disputa de magnitud por influir sobre lo que llamamos en abstracto la opinión pública. Es una disputa por configurar el sentido común en una sociedad. En ese sentido, hay distintas batallas culturales. Hablamos de batallas culturales por las ideas, por ejemplo. Javier Milei se ha especializado en batalla cultural por ideas. Hablamos de batalla cultural por símbolos y representaciones. Las fuerzas del cielo son expertas en lo que es una batalla por los símbolos y las representaciones. Hablamos de batalla cultural por el lenguaje. ¿Se acuerdan toda la idiotez del lenguaje inclusivo? Empezar a hablar sobre distintos términos nuevos, como por ejemplo inclusión, diversidad, toda la estupidez del lenguaje, todo el wow. típico diccionario progre. Eso tiene que ver con batalla cultural por el lenguaje. De hecho, hoy estamos dando aquí una gran batalla cultural por el lenguaje si consideramos que este evento se llama Derecha Fest. Me decía un periodista ayer en Radio Nacional, me decía, ¿y no te parece muy osado que el eslogan sea el evento más antisurdo del mundo? Mirá, más osado me resulta haberle puesto Derecha Fest.
Es decir, ustedes pónganse a pensar que hasta hace muy poco tiempo nadie se decía de derechas. Era un insulto. La gente tenía vergüenza. Incluso cuando los amarillos les decían el PRO es de centro derecha, ni siquiera le decían de derecha, ¿no? Le decían es de centro derecha, ellos hacían malabares para tratar de despegarse. Yo les he escuchado incluso decir, no, nosotros somos como el Partido Demócrata en los Estados Unidos. O sea, somos de centro tirando hacia la centro izquierda. Y así les fue. Los destrozaron en batalla cultural y la historia ya la conocemos tal como fue. Ahora bien, hay otra batalla cultural, que es de la que quiero hablar hoy, que es la batalla por los valores. Lo que podemos llamar la batalla moral. ¿Qué es la moral? La moral es una dimensión de la existencia humana que refiere a la diferencia entre los actos buenos y los actos malos, entre la maldad y la bondad, entre las virtudes y los vicios. Filósofos morales han habido en todos los siglos y han estudiado el gran problema de la moral, de los valores, de las virtudes y de los vicios. Cuando pensamos en moral y pensamos en política, conviene redescubrir algo que en el siglo XX se perdió. Los politólogos del siglo XX apostaron por la hegemonía de un paradigma que se llamó elección racional. Es decir, había que concebir al individuo como un maximizador de utilidades. Como en la ciencia económica aplican ese paradigma, en la ciencia política había que proceder de la misma manera. Y se olvidaron de algo que era muy importante para la política, que es el territorio de los sentimientos y de las pasiones. En política no todo pasa por el concurso de la razón. En política es muy importante lo que pasa en el corazón humano. Mi tesis de hoy es que el corazón humano de la izquierda está podrido. Es gente que está moralmente enferma, tienen almas oscuras. Esto no va... ¿Para con qué? Esta es la tesis que voy a tratar de compartir el día de hoy con ustedes. Las ideologías políticas movilizan no solo el entendimiento racional, sino lo que está en el corazón del hombre. Por ejemplo, cuando hablamos de derechas, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Esto es un gran problema desde 1789 hasta la fecha, es decir, desde el momento en que esta díada izquierda-derecha nació con la Revolución Francesa. Un filósofo político del siglo XX llamado Norberto Bobbio le dio una resolución, discutible, pero es una resolución interesante, en boca de un filósofo bastante prestigioso como Bobbio. ¿Qué dice Bobbio? Bueno, la izquierda es ese conjunto de ideologías que buscan exacerbar el valor igualdad en la sociedad. ¿Qué busca la izquierda? Ampliar las demandas igualitarias en una sociedad política. ¿Qué es la derecha? Bueno, la derecha lo que busca es ampliar el espacio de libertad de los individuos y los organismos del cuerpo social frente a la organización política, o sea, el Estado. Luego, dentro de izquierdas y dentro de derechas, tenemos obviamente un conjunto de ideologías muy concretas que se van repartiendo en función del grado que llevan adelante de estas demandas, de sus estrategias y de sus móviles particulares. Tenemos más o menos en vista, entonces, el valor igualdad está exacerbado por la izquierda, el valor libertad está exacerbado por la derecha. Dicho esto, vamos a ver dos silogismos. ¿Qué son los silogismos? Son formas de llevar adelante un pensamiento lógico, deductivo, de manera rigurosa, que consta de una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia que se deriva de la articulación de ambas premisas. Por ejemplo, todo hombre es mortal, premisa mayor. Sócrates es un hombre, premisa menor. Conclusión, Sócrates es mortal. ¿De acuerdo? Eso es un silogismo. Vamos a concatenar aquí dos silogismos que formalmente prueban que lo que hace la izquierda es abusarse de un sentimiento muy negativo del ser humano llamado envidia. Nuestro primer silogismo tiene una premisa mayor que dice así: la envidia solo puede eliminarse eliminando todas las diferencias sustantivas entre individuos. ¿Estamos de acuerdo de eso? ¿No? Es decir, ¿por qué un individuo puede sentir envidia? Puede sentir envidia porque se compara con otro y la diferencia percibida le daña el corazón y se goza o se regocija cuando al otro le va mal y se entristece cuando al otro le va bien. ¿Estamos de acuerdo en esta caracterización de envidia? Es un sentimiento muy malévolo que significa que yo siento alegría cuando el otro siente tristeza y yo siento tristeza cuando el otro siente alegría. ¿En virtud de qué? De una diferencia perceptiva que a mí me compete en virtud del otro. Entonces, nuestra premisa mayor es la envidia solo puede eliminarse eliminando todas las diferencias sustantivas entre individuos. Esto significa, para poder eliminar completamente la envidia, tendríamos que ser todos absolutamente iguales. ¿Por qué? Porque los móviles de la envidia son variables. Yo puedo tener envidia del otro porque tiene un mayor salario. Yo puedo tener envidia del otro porque es más lindo. Yo puedo tener envidia del otro
porque tiene más suerte, porque es moralmente mejor y yo lo sé. Hay infinidad de asuntos en los cuales la diferencia puede ser perceptiva de modo que a mí me duela el corazón y yo sienta alegría cuando el otro siente dolor y yo sienta dolor cuando el otro siente alegría. Nuestra segunda premisa, la premisa menor, es la igualdad radical elimina todas las diferencias sustantivas entre individuos. Es decir, el proyecto de igualdad radical consiste precisamente en aniquilar a lo que los individuos los distancia, los separa, los singulariza, como dijo recién el profe Recalde. La consecuencia de esto, de este primer silogismo, es, por lo tanto, la envidia solo puede eliminarse mediante la igualdad radical. Esto lo vamos a conectar con otro silogismo, un segundo silogismo, donde vamos a entrar a jugar a la izquierda. Vamos a hacer entrar a jugar a la izquierda. Premisa mayor, la envidia desea eliminarse a través de la igualdad radical. Esto es lo que viene del silogismo anterior. Premisa menor, la izquierda promete igualdad radical. Conclusión, por lo tanto, la izquierda canaliza y politiza el deseo envidioso de igualdad radical. Hemos probado formalmente, con arreglo a la razón, cómo la izquierda en realidad se basa en movilizar una pasión tan desagradable como la envidia. Me animaría a decir algo más. Es la pasión más desagradable que el ser humano puede experimentar y nuestra cultura judeocristiana lo ha tomado y lo ha entendido perfectamente. Incluso podemos ir antes de nuestra cultura judeocristiana, podemos irnos a la antigua Grecia. En la Grecia arcaica incluso apareció una idea muy llamativa que fue la idea de que los dioses eran envidiosos. Los dioses envidian a los hombres de éxito. Esto evidentemente era una proyección de los hombres sin éxito frente a los dioses como una forma de aliviar su envidia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Heródoto, en Historia, libro 1. Dice que Creso hablaba con Heródoto y le decía a Creso que él era la persona más feliz del mundo, a lo cual se le responde lo siguiente. Creso, me haces preguntas sobre cuestiones humanas y yo sé que la divinidad es en todos los órdenes envidiosa y causa de perturbación. Los griegos vivían pensando en que aquellos que podían realmente sobresalir iban a ser derrocados fácilmente por una potencia divina que llamaban némesis. Ustedes seguramente han escuchado alguna vez la palabra némesis. Bueno, la némesis es eso, es un equilibrador divino, digamos de dimensión trascendental, que baja a aquellos que despegan, los baja al nivel de los que no han despegado. La Biblia, sin embargo, la Biblia no nos presenta un Dios envidioso, todo lo contrario. La Biblia deposita la envidia en el diablo. En Sabiduría leemos un pasaje que es el siguiente. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Esto es muy interesante porque, como ustedes saben, para la teología cristiana, el diablo es un ángel caído, caído por orgullo. Ya caído, ingresa en el contexto temporal, Adán y Eva, para tentarlos. La gran pregunta es, ¿por qué quiere el diablo hacer caer a Adán y Eva? Según los textos sagrados, los quiere hacer caer por envidia. Esto es lo que San Agustín escribió al respecto. Aquel ángel soberbio y por consiguiente envidioso por su soberbia, convirtiéndose en Dios a sí propio y con arrogancia casi tiránica, deseando más tener súbditos que serlo, cayó del paraíso espiritual y deseando con astucia apoderarse del hombre a quien, porque perseveraba en su estado, habiendo él caído del suyo, tenía envidia, escogió a la serpiente en el paraíso corporal y ya saben cómo sigue ustedes la historia. Es decir, San Agustín recoge sobre esto un pensamiento. El diablo envidia al hombre porque el hombre no ha caído. Y esto ya nos presenta una suerte de fenomenología de la envidia. Es decir, el hecho de que el envidioso no quiere subir al nivel del que envidia, sino hacerlo bajar a aquel que envidia. La Biblia también nos presenta otra historia, seguramente conocida por todos ustedes, que es la de Caín y Abel. Los dos hermanos, uno termina matando al otro precisamente por envidia. Génesis 4 dice al respecto, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran medida y decayó su semblante. Otro aspecto fenomenológico de la envidia, decayó su semblante. Es decir, todos sabemos que la envidia desfigura el cuerpo, desfigura el rostro. Podemos mirar a los envidiosos y conocer lo que están sintiendo en su corazón. Esta idea de que la envidia sale por los poros, incluso la pronunciamos cuando decimos, por ejemplo, está carcomido por la envidia. Seguramente ustedes conocen esa frase, está carcomido por la envidia. Significa que realmente le podemos ver en el semblante que se trata de una persona envidiosa. Ahora, esta historia tiene otra dimensión más interesante que la estética aún, que es la dimensión social. No hay sociedad más fructífera que la sociedad entre hermanos. Y sin embargo, la envidia tiene el poder de que un hermano mate al otro. La envidia es la pasión más antisocial posible. Desarma cualquier tejido social, incluso las relaciones filiales, en la medida en que consiste en desearle el mal al otro. La filosofía, en el siglo XVII, recogió el problema de las pasiones e incluso lo articuló con la ciencia política incipiente de esos siglos. Algo que, como les adelantaba, no se hizo en el siglo XX. En el siglo XX miramos razón por todos lados. Ahora, en el siglo XVII, los grandes filósofos
llevaron adelante una metafísica de las pasiones humanas. Por ejemplo, Descartes, o Descartes, como a ustedes les guste más, este filósofo del siglo XVII francés, definía la envidia de esta forma. La envidia es una especie de tristeza mezclada con odio que se origina en el bien que ocurre a los demás. Muy parecido a lo que nosotros recién definíamos al comienzo. Para entender a Descartes hay que entender que, según su filosofía moral, hay 6 pasiones fundamentales de las cuales todas las demás se derivan. Ellas son el asombro, el deseo, la alegría, la tristeza, el amor y el odio. Si ustedes hacen lupa en estas 6 pasiones, verán que las 2 más negativas de todas, la tristeza y el odio, se juntan para definir la envidia. Y dice además Descartes, ningún vicio perjudica tanto la felicidad del hombre como el de la envidia, porque los envidiosos se disgustan constantemente y sufren con las alegrías de los demás. El color de su tez es plomizo, mezcla de amarillo y negro parecido al de la sangre marchita. Otra vez la dimensión estética podemos verle en la cara. Es como el alerta flequillo de hoy, ¿no? Alerta flequillo, bueno. Ahora, esto es una cuestión crucial, es decir, Descartes descubre que además esto genera una gran infelicidad. Recuerden esto que acabo de decir porque al final de esta exposición vamos a ver datos. A mí me gusta hacer primero filosofía y después ver el contexto empírico. Recuerden ustedes, la felicidad, uno de sus aspectos es que ensucia el alma y provoca infelicidad. Bien. Poco después, otro filósofo del mismo siglo, Spinoza, definió la envidia de esta forma. La envidia es el odio en cuanto afecta al hombre de tal modo que se entristece con la beatitud de otro y se goza con su mal. Ahora, lo interesante de Spinoza es que agrega lo contrario de la envidia y le llama misericordia. Dice Spinoza, la misericordia es el amor en cuanto afecta al hombre de tal modo que se goza en el bien del otro y se entristece con su mal. Misericordia que nosotros adjudicamos al modo de ser de Dios, como modo opuesto al ser del diablo. Es decir, encontramos lo bueno en la misericordia y encontramos un mal radical en la envidia. Francis Bacon, que tiene una serie de ensayos en el mismo siglo, escribió uno también sobre este tópico, titulado precisamente La envidia, y él dice lo siguiente: parientes cercanos y colegas de oficina, igual que aquellos que se han educado juntos, tienden en gran manera a envidiar a los iguales cuando estos ascienden. La razón es, esto les trae ante los ojos con reproche sus propias condiciones, se inculca con más frecuencia en su memoria, incitándoles también a que se comparen con otros. Este es un descubrimiento muy importante, es decir, la envidia que más le carcome a uno por dentro es la que siente respecto del que está cerca, no del que está muy lejos. Es decir, yo no sé si le tengo mucha envidia a Bill Gates en términos económicos, está demasiado lejos. La envidia, como defecto del corazón humano, aparece sobre todo en nuestras relaciones cotidianas del día a día. Y además, trae otra consideración Bacon a escena, que es muy importante, el reproche. ¿Por qué el envidioso reprocha? Porque se sabe insuficiente. Se sabe insuficiente. Ustedes piensen en la lógica del sistema capitalista y descubrirán que precisamente porque el sistema capitalista es el que más movilidad genera, es decir, más posibilidades para el ascenso social y económico produce, en ese sentido, y paradójicamente, es el que más puede intensificar la envidia de determinados sujetos miserables. Vamos a ponerlo de esta forma. En un sistema feudal, el rico es inalcanzable. Nació rico y va a morir rico. En un sistema capitalista, el rico puede ser tu ex compañero de colegio, que la pegó. El tipo inventó algo, puso su empresa, le fue bien, mientras vos te quedaste haciendo otra cosa y quizás no te fue tan bien. Eso te expone a que a tu propio fracaso. Vamos a ponerlo de otra forma. El capitalismo es el sistema que libera las condiciones del ascenso social y económico y haciéndolo vuelve envidiable al que lo logra. Porque su éxito ya no depende de su nacimiento, sino de su capacidad para servir al prójimo en el mercado con buenos bienes, buenos servicios a buenos precios. Esto para mucha gente es sencillamente intolerable. Y ahí es donde aparece la izquierda. Y le dice, si a vos no te fue bien, en realidad es culpa del que sí le fue bien. El problema no está en vos, no está en que trates de superarte a vos mismo. Está en que me des a mí el poder para que yo baje aquel que te produce este mal interno, que es la envidia. Pero no te preocupes, no vamos a decir que es envidia. Vamos a decir que lo que vos deseas es justicia social. Vamos a enmascarar tu envidia en justicia social. En ese orden de cosas, ustedes podrán confirmar la pertinencia de los silogismos que acabamos de introducir con un simple vistazo de lo que ha pasado
en los países donde la izquierda ha llegado a desplegar con verdadera fuerza política su proyecto liberticida. Miren ustedes lo que es Venezuela. Ha llegado la pobreza al 91% y la pobreza extrema al 67%. Salario mínimo de los venezolanos, $1,50. Cuba, salario promedio de los cubanos, $16. ¿Ustedes sabían que entre el año 2021 y el 2022, en solo un año, 20% de cubanos se fueron de la isla cárcel? 20% de compatriotas tuyos se fueron de tu país en solo un año. La isla pasó de tener 11 millones de cubanos en su tierra a tener 8,5 millones, porque al final la gente vota con los pies cuando no puede votar con las manos, y cuando con las manos vota a la izquierda, después tiene que votar con los pies porque se va la gente de ese país. Volvemos entonces al inicio. El envidioso no quiere subir, no mira al que está por encima con ánimos de imitarle, tomarlo como ejemplo, referencia, seguir su propio camino, no se compara a sí mismo. Mira al que está arriba con desprecio y con odio y lo que quiere es bajarlo, a una costa de generarse un mal a sí mismo. Piensen ustedes en la concepción que tiene la izquierda de la riqueza. Si tenemos agua, lo voy a agradecer. Piensen ustedes en la concepción que tiene la izquierda de la riqueza. ¿Cómo concibe la izquierda la riqueza? La concibe como una torta fija, como un pastel dado, al cual solamente hay que cortar las partes para entregarle a las personas que componen un cuerpo social. Entonces, la propuesta que le hace al envidioso es, mirá, hay tipos que se han llevado más pastel que vos. Eso significa injusticia social. Dame a mí el poder, que yo voy a empezar a repartir nuevamente esto de modo igualitario, aun cuando ya sabemos que al hacerlo destruye los incentivos de la creación de riqueza. Con lo cual el pastel se va volviendo cada vez más chiquito, porque ya no tiene nadie incentivos a producir cuando viene una autoridad política a quitarle para redistribuir la riqueza a otros. Es decir, el envidioso, aun a sabiendas de que va a recibir un gran daño personal, no puede con su maldad y desea apostar por esas ideologías que ya sabemos sobradamente que son macabras y que son fallidas. Nietzsche, ya en el siglo XIX, va a abundar sobre la envidia en prácticamente toda su obra. En Humano, demasiado humano, estudiando yo para armar esta conferencia, encontré una cita que me gustó mucho, que es la siguiente. Dice Nietzsche, el que está lleno de desconfianza y siente con envidia todo éxito dichoso de sus colegas y de sus vecinos, muestra que pertenece a un grado anterior de la civilización, que es una supervivencia, pues la forma en que trata con los hombres era la buena y conveniente para las condiciones de la edad del derecho del más fuerte. Es un hombre atrasado. La idea de que el sujeto envidioso en realidad responde a una ética atávica es nada menos que el núcleo de la teoría de Hayek sobre la justicia social. Son resquicios, son restos que recibimos del hombre primitivo que por envidia planteó grupos primitivos extremadamente igualitarios y porque eran igualitarios no le permitían el desarrollo económico. En este sentido, ya encontramos, y vuelvo a la Biblia, digo, independientemente de las creencias de cada uno, es un texto muy importante para la cultura occidental, para la cultura judeo-cristiana. Y en Isaac encontramos ya la idea de que la envidia frena el desarrollo económico. En Génesis 26 dice lo siguiente: sembró Isaac en aquella tierra y ese año cosechó el 100 por 1. Yahvé lo bendijo y el hombre se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía rebaños de ovejas y rebaños de vacas y muchos criados. Y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempo de su padre Abraham, los cegaron los filisteos rellenándolos de tierra. Es decir, el desarrollo económico de Isaac fue destruido por aquellos que le tuvieron envidia. Frenan el desarrollo económico los envidiosos, es imposible tener una sociedad sana y libre con ellos. Esto también lo encontramos, dando un salto temporal muy importante, en escritos de Freud. En la psicología de masas y análisis del yo de Freud encontramos lo siguiente, muy interesante. Lo que más tarde en la sociedad se considera eficaz como espíritu comunitario o espíritu de cuerpo, no puede negar su ascendencia de la envidia primitiva. Nadie debe pretender sobresalir y todos deberán ser y poseer lo mismo. Justicia social significa renunciar uno mismo, a fin de que también los demás renuncien a ellas o no las pretendan, lo que al fin y al cabo es idéntico. Ya encontramos en Freud, insisto, una tesis que es el corazón de el pensamiento al respecto que tiene Hayek, uno de los más grandes pensadores de la escuela austríaca.
En Derecho, Legislación y Libertad, dice Hayek, nosotros no tenemos familiaridad con el concepto de sistemas morales inviables y ciertamente no se puede observarlos en la práctica en ninguna parte, dado que las sociedades que los practican desaparecen rápidamente. Esto es muy importante. Si tu código moral es inadecuado para la realidad, ¿qué va a pasar con tu sociedad? Se va a desmoronar. Pero, dice Hayek, esos sistemas han sido predicados a menudo por figuras muy veneradas y las sociedades decadentes que sí podemos observar han seguido con frecuencia las enseñanzas de esos reformadores morales, reverenciados como personas buenas, pero que en realidad son verdaderos destructores de la sociedad. Más a menudo, sin embargo, el evangelio de la justicia social se dirige a sentimientos mucho más sórdidos, el desprecio hacia personas que están mejor que nosotros o simplemente la envidia, la pasión más antisocial y perversa, como la calificaba John Stuart Mill. Miren, lo que les quiero mostrar, y el efecto, digamos, buscado con esta presentación, es que conozcamos en profundidad cierto trabajo que se ha hecho desde la ciencia política y desde la filosofía moral para asir, acariciar, digamos, conceptualmente el fenómeno de la envidia. Desde la sociología, Helmut Schweck tiene un gran libro al respecto. Emilio fue el que me lo regaló una vez. Gracias, Emilio, por eso. Gran libro. Dice Schweck lo siguiente: cuanto más posible sea el hecho de que en una sociedad cada individuo actúe como si no existiera la envidia, tanto más grande será generalmente hablando el progreso económico y el número de las innovaciones. El clima social más adecuado para el pleno y libre desarrollo del hombre se logra allí donde el sistema oficial normativo, las costumbres, la religión, la sabiduría popular y la opinión pública se hallen orientadas como si no hubiera que tener ninguna consideración con respecto al envidioso. Y a nosotros nos han gobernado durante décadas los envidiosos. No es una casualidad que nuestra economía haya sido destrozada porque precisamente ha estado en manos de personas malvadas. La sociología ha descubierto esto analizando además las más variadas sociedades, las más variadas culturas en tiempo y en espacio extenso. No hay un solo grupo social conocido en la historia del hombre que no haya elaborado ritos, historias, fábulas, códigos morales, códigos jurídicos, códigos normativos para contener la envidia, sabiendo que el envidioso es un peligro para la sociedad como tal. Ahora, seguramente ustedes reconocen esta otra palabra, resentimiento. Javier Milei, ¿qué suele decir? La izquierda es el culto de los envidiosos y de los resentidos sociales. ¿Qué es el resentimiento? ¿Es lo mismo que la envidia? El mejor que ha estudiado esto es un filósofo alemán llamado Max Scheler, del siglo XX, en El resentimiento en la moral. Lo que dice Scheler básicamente es que el resentimiento aparece cuando un dolor o cuando una sensación negativa no se deja ir, no se deja ir. Aparece y reaparece una vez y otra vez. La envidia puede ser puntual, puedo tener envidia en un contexto puntual y después esa envidia desaparece. El resentido se deja apoderar por el sentimiento negativo que lo autointoxica. Max Scheler dice, en el resentimiento se trata de una determinada reacción emocional frente a otro, reacción que sobrevive y revive repetidas veces, con lo cual ahonda y penetra cada vez más en el centro de la personalidad. Es decir, el resentido social no lo deja ir, vive toda su vida resentido precisamente con los demás. Pero además, algo muy importante que dice Scheler es que el resentido se siente impotente. El resentido se siente y se sabe impotente. El resentido podría solucionar aquello que le disgusta, por ejemplo, con un acto moral como el perdón. Te perdono, me libero de mi resentimiento. O, por ejemplo, con la violencia. Es decir, te golpeo y eso aquieta mi resentimiento. Pero como el resentido se sabe impotente, se la traga una y otra vez. Se la traga una y otra vez. Y por eso se va, insisto, con un término de Scheler, se va autointoxicando y termina acudiendo a la figura del líder político que le promete destrozar a aquellos a los cuales tanto envidia y tanto resentimiento le genera. Freud, en el mismo texto que acabamos de citar, al respecto dice lo siguiente: ahora bien, no habremos de olvidar que la reivindicación de igualdad formulada por la masa se refiere tan solo a los individuos que la constituyen, no al jefe. Todos los individuos quieren ser iguales, pero bajo el dominio de un caudillo. Fíjense que esto pasa en toda la izquierda. Es decir, la izquierda predica igualdad entre los que están abajo. Ahora los caudillos, los jefes de partido, viven allí arriba. Y ellos lo saben. Piensen ustedes en Cristina Kirchner. Es decir, cuando Cristina Kirchner va presa por delincuente, por haber saqueado este país, y hacen entrevistas en la calle y le preguntan a la gente, ¿pero vos sabés que Cristina robó? ¿Cuál es la respuesta de mucha gente que ha sido entrevistada? Sí, pero estaba repartiendo la riqueza. Sí, pero estaba redistribuyendo la riqueza. Y ahora han aparecido las joyas de Cristina. Ahora que tiene que devolver una fortuna, se han tasado las joyas que tiene Cristina. ¿Ustedes piensan que a sus partidarios les mueve un pelo saber que mientras ellos cagan en un balde, Cristina tiene joyas valuadas en cientos de miles de dólares? Millones de dólares. ¿Ustedes piensan que eso a ellos les conmueve? Ellos lo saben. Puto o ladrón, queremos a Perón, decían en el 55, cuando los militares que habían derrocado a Perón mostraban, en un acto de, propaganda, mostraban las condiciones económicas de existencia de la familia de Perón.
Y decían, no me importa que haya sido un ladrón, esto va de pasión política, va de afectos políticos, no de razón. Ahora, ¿cuáles son esos afectos políticos? La envidia y el resentimiento, tal como estamos viéndolo. Vamos entonces, en los pocos minutos que me quedan, a estudios empíricos. Todo esto que hemos planteado en el terreno teológico, filosófico, como ustedes quieran ponerlo, se ha constatado empíricamente allí donde se ha estudiado el cruce de variables morales como la envidia y el resentimiento con variables de ideología política. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de California, San Diego, hace ya algunos años. Esto para mí hoy sería mucho más contundente, esto es del año 2013, donde se descubrió, justamente midiendo algo llamado disposición a envidiar y cruzándolo con la ideología política, derecha o izquierda, se encontró que cuanto más te acercabas hacia la izquierda, más crecía la disposición a envidiar de la gente. Cuanto más hacia la derecha te ibas, menos se registraba disposición a envidiar. Y esto tiene que ver con algo muy importante, que es la pregunta, ¿cuáles son las pasiones humanas entonces que moviliza a la derecha? Es decir, si decimos que las ideologías de izquierdas agudizan la envidia del ser humano, le dan un móvil político ideológico, la pregunta es, ¿y la derecha qué moviliza entonces? ¿Cuál es la pasión que moviliza? La derecha moviliza la pasión de la autosuperación. La persona de derecha se compara consigo misma para superarse a sí misma. Tanto es así, que la derecha, la otra pasión que moviliza, así como la izquierda moviliza la envidia y el resentimiento, la derecha moviliza la pasión de la autosuperación y la pasión del amor por lo propio. Por eso, recién Nicolás Márquez estableció 3 vertientes de derechas que se debían unir, dijo Nicolás. Bueno, los liberales, la pasión por la propiedad privada. Los conservadores, la pasión por la propia familia y por la propia cultura y por la propia fe. Los patriotas que no confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. ¿Cuál es su pasión? El amor a la patria, a lo suyo, a su suelo. La izquierda es puro odio, la derecha moviliza las pasiones más sanas del ser humano. Por eso, cada vez que se hace este tipo de experimento social o de, digamos, investigación empírica, estos son los resultados que dan. Les cuento, entre paréntesis, que con la Fundación Faro estamos haciendo en este momento este estudio en Argentina. Es decir, no en Estados Unidos, en Argentina. Y ya me han pasado algunos de los datos recabados y son impresionantes. Es decir, es incluso hasta mucho más contundente que lo que pueden ver en este gráfico. Bien, ahora hay otra cosa muy interesante, que es que decíamos, la envidia es una pasión que intoxica el alma humana. ¿Se acuerdan? Y veíamos con Descartes que producía una gran infelicidad. La persona envidiosa está condenada a ser infeliz. Fíjense qué llamativo, ¿no? Un estudio monumental que se hizo en Estados Unidos con 60.000 muestras, es decir, 60.000 individuos, es una base amplísima para un estudio de estas características. En el año 2025, esto es muy reciente, midió la felicidad concebida como salud afectiva, como estabilidad emocional, y encontró lo que están viendo ustedes en pantalla, es decir, una enorme brecha en la felicidad de las personas de derecha, que están representadas por la línea azul, respecto de la felicidad de las personas de izquierdas. Las personas de izquierdas son terriblemente infelices, las personas de derechas son ciertamente felices. Ahora, es decir, son dos líneas, dos curvas, que son inversamente proporcionales. Pero ustedes me pueden decir, no, ahí debe haber otras variables demográficas incluidas. Ah, sí, ¿quieren ver otras variables demográficas? Miren qué interesante. Miren, vamos a ponerlo en términos de sexo, hombre-mujer, ¿de acuerdo? Miren la brecha que existe entre el hombre de derecha, que básicamente lo encontramos aquí en el 69, y el hombre de izquierdas en el 56. En la mujer encontramos la misma brecha. 66 para la mujer de derecha, 51 para la mujer de izquierdas. ¿Quieren verlo en términos de raza en un país con problemas raciales como Estados Unidos? Bueno, miren esto. El blanco de derecha es tan feliz como el negro de derecha. Se acabó la teoría crítica de la raza. Se acabó. Y el blanco de izquierdas es significativamente más infeliz que el negro de izquierdas. Llamativo, ¿eh? Llamativo. Mírenlo en términos de edad. La brecha más grande la encontramos en la generación de los adolescentes. No le podés hacer nada más cruel a un adolescente que hacerlo zurdo. Le cagás la vida. Le cagás directamente la vida. 56 para los adolescentes de derechas, 40 para los de izquierdas. Chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, si son de derechas, bienvenidos a la felicidad. La felicidad no tiene fin, como decía Milei.
miren un poquito más. Ustedes me dirán, bueno, pero esto debe ser por clase social. Somos marxistas, leninistas, y entonces la clase social debe ser lo que está determinando estas brechas. No, miremoslo por clase social. Es decir, no sé si ustedes llegan a ver, pues a veces a mí la vista me falla un poco, pero por eso me tengo que acercar tanto. Pero ahí arriba tenemos la variable ingreso de la familia, ¿de acuerdo? Miren qué interesante. Y es que los más pobres de todos, cuando son de derechas, son tan ricos, perdón, son tan felices y tan estables emocionalmente como los más ricos de todos cuando son de izquierdas. El pobre de derechas es tan o más feliz que el más rico de izquierdas. Es decir, ni siquiera aparece la variable económica determinando aquí absolutamente nada. Por supuesto, el que más ingreso tiene y es de derechas es el más feliz de toda la escala. Pero es impresionante cómo la ideología política te puede determinar tu sanidad mental y tu felicidad, mucho más incluso que tu ingreso económico, y este gráfico lo demuestra de una manera sumamente clara. Miren, algo interesante. La religión es la que menos brecha genera. Cuando lo mirás desde religión, es la que menos brecha genera, porque tener una fe aumenta la felicidad de las personas de izquierdas. Es decir, las personas de izquierdas que tienen una religión reportan en estos estudios más felicidad porque le da estabilidad creer en un Dios. Ahora, les quiero mostrar una última, para no alargarlo tanto. Los más infelices de todos, los más infelices de todo este gráfico que hemos estado viendo, son los LGBT de izquierdas. Es decir, qué mala combinación. ¡Qué mala combinación! Si aquí hay personas LGBT, no abracen jamás idea de izquierdas. Les va a volver terriblemente infelices. Saludos para Paulón. Que sé que el gordo Pablo lo hizo llorar. ¿No? Estuvo llorando, ¿qué? 20 minutos. Qué chico delicado. Qué delicado. Miren, otro estudio, y ya me quedan 3 minutos nomás, así que vamos a cerrar con este. Otro estudio que hicieron un grupo de psicólogos sociales, también en Estados Unidos. Insisto, esto acá en Argentina no se ha hecho, pero estamos haciéndolo con la Fundación Faro. Estos psicólogos sociales han investigado la relación entre depresión, es decir, una afección psiquiátrica muy grave, la depresión, que está marcada por una tristeza incontenible y sistemática, que no se va, es una tristeza permanente. Ustedes recuerden, Descartes también había definido la pasión de la envidia como una mezcla de odio y tristeza que intoxica al hombre impidiéndole ser feliz. Es esto precisamente. Y lo que estos psicólogos sociales estudiaron a lo largo de varios años, aquí abajo tenemos los años desde el 2005 hasta el 2018, fue la evolución de la depresión en los adolescentes mirada desde la ideología política. ¿Qué ideología política los adolescentes en Estados Unidos adherían y qué problemas con la depresión reportaban? Muy interesante. En todos los años estudiados, los adolescentes de derechas estuvieron significativamente por debajo en depresión que los adolescentes de izquierdas. Y los que más depresión han registrado en este estudio son las mujeres de izquierdas, que están dadas por la línea azul. Es decir, le han cagado la vida a la mujer con el verso del feminismo. Bien, le han cagado la vida a la mujer, la izquierda, desde que le metieron en la cabeza que teníamos una guerra de sexos. Desde que les dijeron que era buenísimo matar a sus propios hijos, les han cagado la vida y les decían que eso era liberarse del patriarcado y que lo van a voltear. Sí, claro. Bien. Miren, no quiero abundar más, tengo solo un minuto de cierre y viene lo más importante de todo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Milei durante mucho tiempo dijo algo así como que somos políticamente superiores, económicamente superiores y moralmente superiores. No se confundía. La izquierda no es simplemente una ideología política, es un conjunto de ideas malvadas que atraen a personas malvadas. No estamos enfrentando en ese sentido a gente que piensa distinto, a gente que tiene otra visión del mundo. Estamos enfrentando a gente que quiere agigantar el poder coercitivo del Estado para aplastar la libertad de los argentinos de bien. Ese es el combate cultural que estamos dando en este momento. Nos estamos enfrentando a gente verdaderamente malévola. Y espero que todos nosotros, ya que estamos hoy aquí congregados, reunidos en este evento que con tanto tino se llamó La Derecha Fest, que pongamos todo de nosotros en las elecciones de octubre. Tenemos que darles una verdadera paliza electoral. Tenemos que ganar las elecciones, arrasar para nuestro bien, para el bien de nuestra familia y para el bien de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención y muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Papá, muchas gracias, gracias. Muchas gracias.
Bueno, hasta allí entonces con este video de La Derecha a Diario, el canal que subió este discurso de Agustín Laje completo ayer en La Derecha Fest. Muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, esos gráficos son dignos de las conferencias de Agustín. Aquel que vio una conferencia completa de Agustín Laje años pasados se dará cuenta que, bueno, muchas de ellas estaban marcados por las imágenes, por los gráficos, por los ejemplos, por los estudios y demás.